Durante 10 largos años, cada mañana era un acto de fe para Elena. Se sentaba frente a su viejo escritorio de madera y escribía una carta. El destinatario siempre era el mismo, su hijo Daniel, quien había desaparecido sin dejar rastro una década atrás. Cada palabra que escribía era un lazo invisible, un intento desesperado por mantener viva una conexión que se negaba a morir. Este ritual diario era más que un simple hábito. Era su ancla en un mar de incertidumbre y dolor. Para Elena, cada carta enviada a la última dirección conocida de Daniel era una oración escrita, una prueba de que su esperanza, aunque frágil, aún resistía. Era su forma de decirle al universo que no se había rendido, que todavía esperaba un milagro. Hoy, quiero que me acompañen a explorar la historia de esta madre y su dedicación incansable. Vamos a sumergirnos en la profundidad de su amor, a sentir el momento en que su fuerza pareció agotarse y a descubrir el sorprendente giro del destino que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la fe, la pérdida y las respuestas que a veces llegan cuando dejamos de buscarlas con tanta insistencia. Esta no es solo una historia de ficción, es un reflejo de miles de historias reales de perseverancia y del poder del amor que trasciende la ausencia. La experiencia de Elena nos habla de un sentimiento universal, la esperanza contra toda probabilidad, una emoción profundamente humana que de una forma u otra todos hemos sentido alguna vez. Después de enviar 3.650 cartas sin recibir jamás una respuesta, el peso del silencio se volvió insoportable. Con el corazón agotado, Elena tomó la pluma para escribir por última vez. Pero esta carta sería diferente. No hablaría de recuerdos felices ni de las noticias del día. Sería una carta de despedida, un adiós a ese ritual que la había sostenido durante una década entera. La desaparición de Daniel comenzó, como tantas tragedias, con algo trivial. Una de esas discusiones tontas entre madre e hijo, llena de palabras dichas sin pensar y puertas que se cerraron con demasiada fuerza. «Voy a tomar aire», dijo él. Salió a despejarse y nunca volvió. Las primeras semanas fueron una locura de búsquedas frenéticas, de llamadas a la policía, de noches en vela. Pero con el paso de los años, la urgencia se transformó en una herida crónica. La policía archivó el caso, los amigos dejaron de preguntar y el mundo siguió adelante. Pero para Elena, el tiempo se había detenido en ese preciso instante. Los psicólogos tienen un nombre para esto: duelo ambiguo. Es el dolor de perder a alguien sin la certeza de si está vivo o muerto. Es un duelo sin cierre, un vacío que es imposible de llenar. Y las cartas de Elena eran su manera de navegar en ese limbo emocional. Eran su forma de darle voz a la ausencia, de convertir la espera en una forma de oración. En el pequeño pueblo donde vivía, su ritual dividía opiniones. Algunos vecinos la veían como un testimonio conmovedor de fe y amor incondicional, un ejemplo de la fuerza de una madre. Otros, sin embargo, la miraban con lástima. Susurraban a sus espaldas que se negaba a aceptar la realidad, que esas cartas no eran un signo de esperanza, sino de una profunda negación, y esos juicios silenciosos la aislaban todavía más en su solitaria travesía. Podemos imaginar sus cartas como mensajes en botellas, lanzados a un océano vasto e indiferente. Cada sobre que sellaba contenía mucho más que palabras. Contenía la esencia misma de su esperanza. No tenía idea de si las cartas llegaban a algún destino, si alguien las leía o si simplemente eran descartadas como correo basura. Pero el acto de escribirlas era, en sí mismo, una poderosa afirmación. Daniel no estaba olvidado. Cada día, ella reafirmaba su existencia en el mundo. En aquella mañana decisiva, cuando decidió poner fin a su ritual, el buzón frente a su casa, ese que durante tanto tiempo había sido un portal de esperanza, parecía burlarse de ella con su vacío constante. La decisión de escribir su última carta no fue impulsiva, fue un acto de rendición. Después de 10 años, Elena finalmente aceptaba que el silencio era la única respuesta que iba a recibir. Pero lo que no sabía
era que el final de su ritual sería, en realidad, el comienzo de todo. Pasó una semana. El silencio en la casa se sentía más denso, más pesado, ahora que la rutina matutina había cesado. El escritorio permanecía vacío, la pluma guardada. Un día, casi por la fuerza de la costumbre, Elena caminó hacia el buzón. Mientras revisaba el correo, entre las facturas y los folletos publicitarios lo vio. Un sobre que le resultaba dolorosamente familiar. Era uno de los suyos. Llevaba su propia letra en el remitente y estaba marcado con un sello frío y mecánico que decía «Devolver al remitente». Su corazón se detuvo por un segundo. Tener ese sobre en sus manos se sintió como una sentencia final. Después de 10 años de súplicas silenciosas, el universo le estaba diciendo oficialmente que se rindiera, que todo había sido en vano. Su primera reacción fue una oleada de ira y humillación. Quiso romperlo en 1000 pedazos, destruir esa prueba física de su esperanza fallida. Pero algo la detuvo. El sobre se sentía diferente en sus manos. Era un poco más pesado de lo normal. El papel tenía una rigidez sutil, como si escondiera algo más que su carta habitual. Era un detalle mínimo, casi imperceptible, pero fue suficiente para despertar una chispa de curiosidad en medio de su resignación. Lo examinó bajo la luz del sol. El nombre y la dirección de Daniel estaban escritos correctamente con su propia caligrafía. El sello de correos estaba en su sitio. No había ninguna anotación postal que explicara por qué se devolvía justo esa carta, la última. Todo parecía normal, salvo por esa sensación en sus dedos, ese peso inexplicable que no debería estar ahí. El misterio que contenía aquel sobre, de repente superó su deseo de olvidar y seguir adelante. Con las manos temblorosas, Elena deslizó el dedo por debajo de la solapa sellada. Era su carta final, la carta del adiós. Esperaba encontrar solo sus propias palabras de derrota mirándola de vuelta. Pero lo que había dentro no era únicamente lo que ella había escrito. El silencio de una década estaba a punto de romperse de una forma que jamás, ni en sus sueños más locos, podría haber imaginado. Al desplegar la hoja de papel, un pequeño objeto rectangular cayó sobre su regazo. Era una fotografía, un poco descolorida por el tiempo, como si alguien la hubiera guardado con mucho cariño durante años. En la imagen había una niña sonriente, de unos 5 o 6 años. Tenía el cabello claro, pero sus ojos, Elena contuvo la respiración, eran los ojos de Daniel. Los mismos ojos que ella había visto por primera vez el día que él nació, inconfundibles. El shock inicial dio paso a una tormenta de preguntas. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo había llegado esa fotografía dentro de su carta de vuelta? Con el corazón latiendo desbocado, le dio la vuelta a la foto. En el reverso, escrito con una letra temblorosa y desconocida, había solo 2 palabras. Tu nieta. En ese instante, la realidad de Elena se desmoronó por completo, solo para reconstruirse en algo nuevo y lleno de significado. El vacío que la había acompañado durante 10 años se llenó de repente. El universo no la había ignorado, solo había estado esperando el momento perfecto para responderle. Elena sostuvo la carta y la fotografía contra su pecho. Las lágrimas que ahora corrían por su rostro ya no eran de dolor ni de resignación, sino de un alivio profundo y abrumador. Después de una década de silencio ensordecedor, la fe le había hablado. Su esperanza, esa que todos creían perdida, finalmente había encontrado un eco al otro lado del tiempo. El ciclo no se cerró con el regreso de su hijo, sino con la promesa de un nuevo amanecer. Una vida continuaba, un lazo renacía, y una madre, finalmente, entendía que la fe verdadera no siempre nos da la respuesta que esperamos, sino la que necesitamos. Gracias por acompañarme en esta historia tan conmovedora. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.